Amada Iglesia, buenos días. Reciban un cordial saludo de la comunidad cristiana de adoración El Renuevo. Hoy nos encontramos de nuevo en un servicio virtual. De nuevo se ha visto afectada nuestra cotidianidad y puede que nosotros nos sintamos alterados o angustiados o con alguna clase de inquietud en nuestro corazón. Pero por eso hoy quiero que para iniciar este servicio nos vayamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, en el cual Pablo nos exhorta y nos dice: por nada estén afanosos o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne, es decir, tenga autoridad sobre nuestros corazones y sobre todo sobre nuestros pensamientos. Así que hoy los animo, mis amados, a que no permitamos que ningún pensamiento de tristeza, decepción o frustración se apodere de nuestras vidas, sino que la paz de Dios gobierne todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos acercamos delante de ti para que nos llenes de tu paz, de tu gozo, de tu aliento y de tu fuerza. Gracias por esta mañana y por ese servicio virtual en el cual nos permites adorarte y exaltarte. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, todos unidos, adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos al poderoso nombre de Jesús. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, todos unidos, adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos al poderoso nombre de Jesús. Sí, Señor. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, al adorarte.
siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Y si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si yo estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. No, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí.
Señor, sabemos que tú nos amas con un amor incondicional, con un amor único, con un amor extraordinario, Señor, que para nuestra propia percepción es muy difícil de entender. Ese amor que tú has derramado sobre la humanidad, pero en especial sobre los hijos e hijas de tu iglesia, Señor. Aquellos que te hemos aceptado como Señor y Salvador, Dios, solo puede percibirse desde el Espíritu, Señor, y es el momento en que nuestro corazón tiene que rebosar de agradecimiento ante todo lo que tú nos has dado, Señor. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de todas las condiciones, en muchos casos difíciles, complejas, en situaciones confusas que aún estamos viviendo interna y externamente en nuestra vida, Señor. Es necesario entender que tú nos amas y que la esencia de nuestra relación contigo es ese amor no nacido de nosotros hacia ti, sino de ti hacia nosotros. Ese amor que entregaste de manera total y absoluta a través de tu Hijo Jesús, Señor, el cual murió en esa cruz pensando en cada uno de nosotros y entregando hasta su última gota de sangre, sabiendo que muchos lo rechazarían, que muchos lo despreciarían, pero que a pesar de eso, Él lo haría de manera maravillosamente misericordiosa y llena de esa gracia infinita que solo viene de ti. Por eso el inicio de este servicio, Señor, es de los corazones agradecidos de tu iglesia, Señor, que reciben misericordia y gracia del cielo sin merecerlo, Señor. Y que lo único que podemos decirte es gracias, Dios, por tu paciencia, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque a pesar de la dureza de nuestro corazón, de nuestra incredulidad, de muchas veces nuestro desprecio y nuestra inseguridad ante ti, Señor, tú siempre has estado ahí sosteniéndonos, sustentándonos, guardándonos y derramando a diario de tu amor maravilloso en cada una de nuestras vidas. En esta mañana, Señor, te queremos pedir, Dios, que hagas de nuestro corazón ese lugar sensible, ese lugar especial donde tu palabra sea sembrada, Señor. Y este servicio en un tema tan denso y tan difícil como el que hoy tú pones en medio de nosotros, en medio del Sermón del Monte, Señor. Y ayúdanos a que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y nos lleve a buen puerto en esta mañana, Señor. Porque es únicamente la sabiduría y es únicamente la verdad que está depositada en el Santo Espíritu de Dios la que puede guiar este momento. Por eso sella mis labios, Señor. Cierra las opiniones de mi corazón y de mi mente, mis emociones y mis razones, Señor. Y te suplicamos que seas tú, a través de esa unción especial, de ese espíritu especial, Señor, el que guíes la prédica y la enseñanza de esta mañana. Te damos gracias por este hermoso momento, por el haberte podido alabar, adorar y bendecir. Y ahora haznos receptivos a tu palabra y que sigamos caminando por esa senda hermosa que es tu enseñanza, porque es luz a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermosa iglesia del Señor. Bienvenidos a nuestra serie del Sermón del Monte y a nuestra serie de sermones expositivos por el cual Dios nos ha llevado desde el inicio de la comunidad cristiana de oración del renuevo, pero que a través de los cuales tú te has encargado de instruirnos, de guiarnos, de fortalecernos y de formarnos
en épocas tan complejas y tan difíciles como las que estamos viviendo. Porque es innegable, Señor, que el aislamiento, que la pandemia, que la incertidumbre, que las actitudes de uno, que las opiniones del otro, que los juicios del uno y que los juicios del otro han hecho de este mundo un lugar hostil desde muchos puntos de vista, tanto en lo espiritual como en lo emocional, como en lo racional. Muchas de nuestras actitudes se ven confrontadas todos los días, tomando diferentes posiciones, algunos la indiferencia, otros el apasionamiento, otros el resentimiento y la amargura, otros el mirar con cierto desdén y incredulidad todo lo que está pasando, otros el aislamiento no solo físico, sino mental, espiritual y emocional, buscando soluciones en medio de todo eso y en muchos casos olvidando que el único camino, la única verdad y la única vida eres tú, mi Señor. Por eso, en esta mañana pedíamos y seguimos suplicando desde lo más profundo de nuestro corazón el hecho de que sea el Santo Espíritu de Dios el que guíe este momento, el que guíe este espacio, el que cada una de las cosas que se digan, cada una de las opiniones que salgan de esta predicación no sean humanas, sino sean basadas en tu palabra y sustentadas en ella. El capítulo 7 es el capítulo final del Sermón del Monte y en este largo recorrido siento una hasta cierta nostalgia de casi más de un año en el que arrancamos en este proceso. Y en este recorrido el Señor nos llevó por el hecho de cómo quería Él que fuera un discípulo verdadero, las condiciones en las cuales Él quería que ese discípulo se moviera, empezando por el hecho de que Él buscaba discípulos, hombres y mujeres que fueran felices, que fueran bienaventurados, pero bajo las condiciones celestiales que Él establecía a través de su palabra. Condiciones que muchas veces iban en total contracultura con lo que el mundo determinaba para ser felices, pobres de espíritu, misericordiosos, sensibles, pacificadores, aquellos que tenían hambre y sed de justicia y que muchas veces iban a ser también bienaventurados por ser vituperados o por ser rechazados, pero que también tuvieran esas manifestaciones de esa gloria maravillosa de Dios convirtiéndose en la luz y la sal de esta tierra y sabiendo mostrar al mundo lo que es el reino de los cielos, a través de quienes, de lo que son su manifestación, sus discípulos, sus hijos. Pero el Señor también vino a establecer el hecho de que tanto sus discípulos como Él no venían a abrogar la ley, sino a cumplirla, y nos mostró que mucha de la ley ceremonial y mucha de la ley que era de cierto tipo, llamemos restrictiva del Antiguo Testamento, se cumplió en Él. Y que esa ley ética y moral seguía siendo vigente, pero que hoy en adelante caminaríamos más por la gracia de caminar en Cristo que por la ley establecida en el Antiguo Testamento, sin que esa ley fuera abrogada, sino que toda la encontrábamos manifestada en Él, en Cristo. Y eso nos llevó a establecer cómo iba a ser nuestra relación con Él, cómo iba a ser nuestra relación con nuestro entorno y cómo iba a ser relación con nosotros mismos. En esa relación con los demás y con nuestro entorno tendríamos que ajustarnos a caminar según el verdadero espíritu de la ley y no simplemente la letra de esa ley, caminando de acuerdo a lo que la ley en el corazón de Dios quería con respecto a la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos. Cómo debía ser nuestra relación hacia los demás, sobre todo hacia aquellos que no caminaban o no opinaban igual a nosotros, y cómo iba a ser ese amor hacia los enemigos, algo que iba totalmente en contravía a lo que el corazón del hombre manifestaba, porque para el hombre en muchos casos
Es fácil amar a sus amigos, pero amar a sus enemigos se constituía en algo que iba a ser muy fuerte y algo que iba como a contradecir unos principios básicos. Después, él mostró cómo debería ser nuestra relación con respecto a los vínculos religiosos que tal vez tendríamos con respecto al dar, al orar y al ayunar, buscando y luchando ante todo contra una palabra que había sido y que sigue siendo un monumento a la identidad del hombre y en la hipocresía, teniendo como definición genérica de la hipocresía el aparentar lo que no somos con el único fin de impactar en los demás con lo que hacemos. Entonces, aunque ese hacer no muestre el ser que hay en nosotros, sino que simplemente busque crear alrededor de nosotros una imagen falsa y mentirosa de lo que queremos mostrar. Y, y nos mostró que en esa relación hay una cosa que es bastante compleja, y es que estamos caminando en el mundo, andamos en el mundo, tenemos relaciones con el mundo y para el mundo hay cosas muy valiosas que nunca será igual a las relaciones que debemos tener con el reino. El reino de Dios establece otros valores, otros estándares de vida diferentes y por eso hablamos de tesoros en el cielo, de la manera de ver el mundo y de la manera de ver las riquezas, de las cosas que nos afanan y no nos deben afanar en la vida. Pero aquí en el capítulo 7 empezamos a hablar de nuestra relación con los demás, de nuestra relación con las personas que tenemos a nuestro alrededor de manera directa y cuál es nuestra actitud y nuestra manera de lograr establecer esa frase que más adelante Dios le dijo a sus discípulos en su oración antes de partir. Y era, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y Él no nos dijo que nos iba a sacar del mundo y nos iba a colocar en una élite especial, en un lugar especial, en una montaña especial, donde no tuviéramos contacto con el mundo y donde no nos viéramos influenciados por el mundo. Al contrario, nos dijo, los voy a establecer en el mundo, va a estar en el mundo y ustedes van a impactar al mundo. Ahora, sucedió en muchos casos y aún sucede que fue el mundo el que impactó la iglesia y no era lo que Dios tenía en su corazón, ni siquiera con el pueblo de Israel, porque en el Antiguo Testamento también le dijo al pueblo de Israel que él hubiera querido que el pueblo de Israel impactara al mundo y no que el mundo impactara al pueblo de Israel. No se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a vosotros. Es lo que quería el Señor. Y aquí entramos en un terreno y en una de las frases que de los términos o llamemos de los conceptos que más se ha usado el Sermón del Monte, para mal o para bien, y que lo usan hasta personas que ni siquiera tienen idea de lo que están hablando, que se ha convertido en bandera y se ha convertido en estandarte para hacer y para dejar de hacer, para confrontar y para no confrontar, para colocar posiciones radicales y otras posiciones tibias y sin ningún tipo de carácter. Por eso el tema de hoy es un tema denso, es un tema que nos confronta y nos confronta absolutamente a todos, porque todos estamos involucrados en este tema. Entonces el tema de hoy se llama acusando. Y tiene que ver con ese señalamiento, con el hecho de ese dedo que hay veces acusa o nos acusa o acusa a otros y en el cual nosotros tenemos que encontrar esa estabilidad de saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en los momentos de tomar esas decisiones. Entonces vamos a entrar en el texto de hoy. Mateo, capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, aunque hoy nos sentaremos más hasta el versículo 5. Dice así:
No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Quinto, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que sea espada de dos filos y que penetre en nuestros corazones y discierna lo que es del alma y lo que es del espíritu. Entonces, aquí entramos en el término no juzguéis, pero quiero aclarar algo. Hay una base fundamental hermenéutica y de exégesis en la palabra de Dios, y es que nunca debemos tomar ningún texto de la Biblia sin ver su contexto. Y el contexto del Sermón del Monte es un señalamiento directo a la actitud fariseica que había tomado los principios bíblicos dentro del pueblo de Israel y por ende de ahí en adelante en su iglesia. Y es el hecho de que muchas de las actitudes que se tomaban y muchas de las maneras en que se hacían las cosas no tenían el verdadero espíritu que Dios hubiera querido que los tuviera. Entonces hubo momentos en que el Señor decía, no hagáis, no toméis, no os afanéis, no oréis de esta manera, porque lo que quería el Señor era que no se dejara de hacer en sí lo esencial, pero que no se hiciera la manera que se estaba haciendo. Y en este caso del juzgar, es básico entender que lo que busca el Señor es que no juzgáramos y el pueblo de Dios no juzgue de acuerdo a los principios fariseicos y a los principios religiosos que se establecían en esa época. Porque hay gente que ha tomado este versículo para decir, no juzguéis nada, no toméis, no señaléis absolutamente nada. Y eso no es lo que la palabra dice. La palabra misma no se puede contradecir al decirnos ahí más adelante que nosotros tenemos que saber distinguir entre la paja y la viga y distinguir entre los que son perros y los que son cerdos. Y si vamos más adelante, por ejemplo, Mateo 7:16 habla de 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. Y yo no puedo tomar una decisión de esas si no sé discernir entre lo que es bueno y es malo y no sé juzgar entre lo que es bueno y malo. A lo que el Señor se refiere aquí es a que no debemos tomar el juzgar como una actitud crítica y racional, apasionada, sectaria, inhumana y con una posición de altivez hacia los demás, creyendo que la verdad absoluta únicamente está en mí, pero no desde el criterio espiritual, sino desde un criterio humano, distorsionado y nacido de un corazón perverso y engañoso, como es nuestro corazón. Entonces, si eso fuera cierto, que el Señor, como algunos dicen, no, usted no puede juzgar. Si eso fuera cierto, el Señor no, más adelante, sería contradictorio lo que Él mismo permite más adelante. Entonces, ¿qué no prohíbe juzgar el Señor? Y lo vamos a aclarar más adelante. El Señor no prohíbe juzgar el carácter de personas que diciéndose ser cristianas, no lo son. El juzgar la doctrina de personas que diciendo ser maestros de la palabra son falsos maestros. El de juzgar los actos de personas que diciendo que caminan con el Señor o que hablan en el nombre del Señor, sus actos van totalmente en contra de los principios básicos y establecidos por Dios en su propia palabra. Y el Señor tampoco nos dice que no debemos juzgar la disciplina que se establece
dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios. Todas las instituciones en el mundo tienen disciplinas y juzgan. Una empresa juzga si un empleado es bueno o es malo. Una institución oficial juzga si sus empleados son honestos o deshonestos. Un país juzga si sus gobernantes son corruptos o no lo son. Un colegio juzga si sus estudiantes son buenos o malos, en el término académico. Instituciones hasta malvadas juzgan si la gente es fiel o no es fiel con su ideología. Hoy, todas las personas en redes, en periódicos, en noticieros, emiten juicios. El problema no está en el juicio, el problema está en dónde nace ese juicio, en las intenciones de ese juicio. Perdón, qué pena con ustedes. En Lucas 12:57 el Señor nos habla de ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? ¿Y de qué está hablando? Cuando dos personas tienen un problema entre ellos y tienen que ir a un magistrado o a un juez, el Señor dice, ¿por qué antes de ir a donde un magistrado o un juez a que él tome la decisión por ustedes, ustedes no se sientan y entre ustedes juzgan lo que es justo? Y muchos de los hombres prefieren que otros juzguen por ellos en lugar de tomar posiciones absolutamente correctas delante de los demás, porque priman sus intereses, su envidia, sus resentimientos y sus rabias. Por eso el juicio es torcido. Entonces, por eso también el Señor aquí toca un punto clave. Y si ven, el Señor no está diciendo que no juzguemos. El Señor es lo que está queriendo en esta porción de Mateo 7, es que no juzguemos según los fariseos. Pero mire lo que dice en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y está hablando de Él, porque en ese momento Él está siendo juzgado injustamente. Él está siendo juzgado, ¿por qué? Porque curó a alguien en el día de reposo. Y esa obsesión terrible de los religiosos, de que el día de reposo era un día que se había convertido en una carga para el pueblo y que cada cosa que se hacía estaba totalmente medida y el día de reposo había perdido sus principios y su esencia. Y en lugar de verdad de ser un día de reposo, era un día de carga y de dolor. Un día en el cual todos los principios y bases del Señor habían sido desmoronadas solo por la religiosidad. Entonces el Señor dice, no juzguéis según las apariencias. Y el hombre es dado a juzgar según las apariencias. El hombre no juzga teniendo como principio su relación con Dios, el concepto de la palabra y los principios de la palabra. Una de las cosas es que muchas veces de nosotros, como veremos más adelante, juzgamos sin tener principios básicos de juicio, sin tener conceptos claros de ese juicio que estamos emitiendo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estamos juzgando bien, es porque pensamos que desde nuestra posición de firmeza podemos juzgar. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros muchas veces queriendo estar firmes o pensando que estamos firmes, no lo estamos. Entonces, nos colocamos en las dos posiciones. Uno, yo puedo juzgar porque estoy firme en lo que creo. Y entonces tengo todos los argumentos para hacerlo. O estoy en la otra posición. A mí nadie me puede juzgar. Porque yo estoy en una posición en la cual
nadie puede tocarme ni juzgarme. Entonces el Señor que nos dice en la palabra, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga en esos dos puntos, en el considerarse, como muchos hoy se nombran, el ungido del Señor, del cual no se puede tocar y al cual no se puede hablar. Y por eso el Señor nos lleva a decir, sean prudentes, sean sabios en cada cosa que piensen, en cada cosa que hablen, en cada cosa que digan. Pero si nosotros revisamos la vida del Señor, ¿qué ha sido el sermón del monte? ¿Que nos ajustamos? Así, literal a lo que ha pasado en el sermón del monte. Un juicio. Un juicio hacia lo que hacían los fariseos. Un juicio hacia las actitudes fariseicas, mentirosas, hipócritas, de los que en ese momento eran el símbolo religioso de un pueblo. Aquellos cuyas ceremonias eran estrictas, cuyos guardar las fiestas eran precisos, cuyo el seguir todo el régimen de ceremonial y de tiempos era exacto y preciso. Es decir, delante del mundo, ellos estaban en un estándar superior al guardar todos los perdón, todas las medidas establecidas para el hombre, para un nivel de santidad, para un nivel y una posición que estaba por encima de los demás. Y el Señor juzgó esa hipocresía. Y muchos de hoy quieren hacer lo mismo, vivir bajo apariencias y mostrando que muchas de las cosas que hacen son mejores que las que hace el otro, y que esto es más santo, y que esto es más puro, y que esto es más correcto. Y solo vivimos queriendo impresionar al mundo con actos y con hechos que muchas veces no nacen del verdadero corazón. Por eso el Señor fue juzgado hasta el mismo día de reposo. Porque el Señor decía, pero es que ustedes no ven más allá de la simple ceremonia, no ven más allá del simple acto. Ustedes se resignan a eso. Y ojo, Dios nos llama a ser prudentes en los tiempos, en las maneras y en las formas de hacerlo. Por eso en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas. Y sigue ahí adelante, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire, tranquilos. Muchas de las cosas que hoy están mal y que hasta los siervos de Dios denuncian y que son atacados por ese motivo, cuando hablamos en contra de que el aborto es malo, de que el homicidio es malo, que el distorsionar la identidad sexual de un niño está mal, que el caminar según las ambiciones y los deseos duros y crueles del mundo está mal, que la injusticia social está mal. Claro, recibiremos cosas en contra de nosotros y tenemos que emitir un juicio con respecto a eso, porque ante la maldad nosotros no podemos decir que eso está bien y convivir con la maldad, porque el Señor en Romanos 1:34 lo dice, no solo aquel que hace lo malo es malo, sino que aquel que se complace con la maldad está haciendo lo malo. Entonces, muchos de nosotros tendremos que tomar decisiones con respecto a lo que está mal. Tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que tomar una posición delante de eso. Y con nuestros hermanos también. Y muchos dirán, pero es que les falta amor y le falta amor, pastor. No, yo simplemente me ajusto a lo que la palabra me dice. Muchas veces dentro de nuestras mismas instituciones, dentro de nuestras mismas congregaciones, tendremos que tomar posiciones con respecto a lo que está mal, a lo que está en contra de los principios de Dios. Y eso determinará un juicio. El juicio, mire, el apóstol Pablo le tuvo que decir a los corintios cosas tan duras como esta. Más, 1 Corintios 5:11, más os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Y mire lo que dice el 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Juzgar, pero de acuerdo a los principios y a la palabra. ¿Y qué nos dice el Señor? Si aquellos que llamándose hermanos son fornicarios, son avaros, son idólatras, son maldicientes y son borrachos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos de aquellos, como lo vamos a ver más adelante, que teniendo una viga en el ojo, viven juzgando la paja de los demás hermanos. Pero cuando ese pecado es evidente y cuando a esa persona se le ha llamado y se le ha puesto en evidencia su error y la persona persiste en ese error, hay que tomar una decisión. Y eso sucede en una familia, y eso sucede en una empresa, y eso sucede en un país. Lo que pasa es que hemos confundido la permisividad y hemos confundido la palabra tolerancia con la palabra, con el ser, si vuelvo y repito, permisivos y aceptar que todo está bien, que no hay problema. Pero mire, si realmente alguien está mal y yo no hago caer a alguien en cuenta de su error, estoy demostrándole a esa persona que no me importa si se estrella, que no me importa si se acaba, que no importa si su vicio, su borrachera, su responsabilidad va a acabar con su familia y con su vida. Pero el hacerle caer en cuenta a una persona de un error es amor, es manifestarle que me importa, que puede, que no enderezar su vida vaya a destruir todo lo que él ama y el propósito de Dios en él, en su vida. Y destruir esa maravillosa senda que Dios había determinado para él, y al torcerla y al desviarla está acabando con eso. Entonces ese juicio no busca esa destrucción. Pero también muchas veces dentro de ese entorno encontramos personas cuyo único fin y objetivo es juzgar a los demás sin mirar en sí mismos. Es juzgar lo que el uno dice, lo que el otro dice, y vienen en esa función de disentir de todo. Y eso los hace como interesantes. Son aquellos que únicamente van a ver lo que quieren ver. Únicamente van a observar lo que quieren observar. Cuenta la historia de un cazador que tenía adiestrado a un buitre. Y en lugar de tener un halcón, tenía un buitre adiestrado en la casa y entonces lo cargaba para arriba y para abajo. Y llegó un invierno muy fuerte y el cazador tuvo que salir a buscar alguna presa para comer, pero caminó mucho tiempo y no encontró mucho que cazar. Entonces envió al buitre para que hiciera una observación. Dijo: ve, buitre, y observa a ver si encuentras una manada o un grupo de animales para cazar. El buitre fue y con el tiempo volvió, y volvió con un olor bastante particular. El cazador le dijo al buitre: buitre, ¿encontraste algo? Y dijo: no, yo me dediqué a observar y lo único que encontré fue piezas deliciosas y sabrosas para mí, animales muertos ya consumidos por los gusanos y que fueron un platillo excelente para mí. Pero de lo que yo te mandé a buscar, no, yo no vi nada. Porque el buitre fue a buscar lo que quería ver, lo que le interesaba a él, lo que estaba en su corazón. Él quería ver esa carroña y esa corrupción que eran su alimento. Y hay veces tenemos ese espíritu de buitre, de ir a cualquier lugar a mirar lo que está mal, a mirar lo que está descompuesto, porque eso es lo que busca mi corazón, a buscar lo que hace mal el hermano, a buscar lo que hace mal el otro, a buscar lo que hace mal el otro. Y empezamos a distorsionar eso. Esos son extremos y les estoy mostrando una faceta como una gama
de lo mucho que sucede con el juzgar, para un extremo y para otro lado. Pero aquí entramos a un territorio un poco delicado, y es el territorio donde, bueno, y en la palabra, esto del buitre queda como manifiesto en Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los cuales hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son suaves, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y muchos están en las congregaciones con lisonjas diciéndole, no, mire hermano, lo que dijo el pastor no está bien. Y venga que yo le tengo una palabra, y venga que yo le tengo no sé qué. Y es que yo no tenga nada en contra del pastor, pero es que realmente la doctrina y no sé cuántas. Y son hombres que ni siquiera hablan con las personas, sino buscan lisonjear. Y nunca buscan ni siquiera personas que están totalmente perdidas, sino doblar la doctrina de personas que ya están en ciertos lugares. Y esas personas no están bien. Esas personas son las que desvían, porque solo hablan de lo que hay en su corazón y de lo que ellos piensan. Así como el buitre, solo ven las cosas que son convenientes para ellos. Por eso el apóstol Pablo era muy fuerte en eso. Muy fuerte en eso. Él decía, tengan cuidado con aquellos que con sus murmuraciones y sus juicios y sus críticas quieren dividir la iglesia, quieren dividir las cosas que Dios ha establecido. Por eso en Gálatas 1:7 dice, no hay que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Y es que hay personas que se han vuelto expertas en agregarle y quitarle a la palabra, en ajustar la palabra de acuerdo a ellos. Entonces ahora no solo basta con Cristo, sino toca Cristo y las ceremonias. Ahora no solo basta con Cristo, sino toca Cristo y las comidas. Y ahora no solo basta con Cristo, sino que ahora toca Cristo y la manera en que yo hago y en la manera en que yo digo. Ya no es ese evangelio natural que Cristo nos habló durante los evangelios cuando Él caminaba y hablaba con la prostituta y hablaba con el ladrón y hablaba con aquel que estaba perdido y aquel que le habló a ese ladrón en la cruz. No, 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 no. No, 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 ahora toca una ceremonia alrededor de eso. O toca unas condiciones a través de eso. Y era lo que le decían, lo que por ejemplo le pasó a Simón, el fariseo, cuando inventó a Jesús a su casa. Y le dijo, si el Señor supiera quién le está limpiando los pies, una pecadora. Claro, el Señor sabe que los que llegan a las iglesias son pecadores. Y que tal vez no conocen las ceremonias, y que tal vez no conocen los protocolos, y que tal vez no conocen cómo debo comer o cómo debo vestir. Pero el Señor lo único que le dijo es, esta mujer adoró de todo su corazón y entregó lo mejor que tenía de su vida. Y cogió a Simón y le dijo, si alguien debe 500 denarios y otro debe 5,000 denarios, ya juntos se les perdona la deuda, ¿quién estaría más agradecido? Y le dice Simón, el que más debía, más agradecido debería estar. Has juzgado bien, le dijo a Simón, has juzgado bien, pero en la parábola, pero has juzgado mal estando aquí. Porque aquellos que no se ajustan a tu estándar, aquellos que no se ajustan a tu medida, están mal. Hay un dios griego, no recuerdo bien el nombre, que traigo a recuerdo de que el pastor Adrian Rogers en alguna prédica con respecto a un tema similar a este, lo ponía como ejemplo y era
un dios griego que secuestraba a semidioses y a personas muy especiales y las llevaba y las amarraba a una cama. Y esa cama era la medida exacta de él. Y si la persona o el semidios que llevaba no era muy cortico para la cama, él a través de mecanismos de tortura lo estiraba y lo estiraba hasta que alcanzaba la medida que él tenía en esa cama. Y también llevaba a otras personas que eran más largas que la cama que él había establecido como medida. Entonces les amputaba las piernas para que se ajustaran a esa medida. Y así somos nosotros. Tenemos una cama a la cual ajustamos a los demás. Si no se ajustan a la medida, tenemos que estirarlos. Y si son más grandes que la medida, tenemos que amputarles para que sean a la medida de lo que yo digo, a la medida de mis maneras, a la medida de mis ceremonias. Entonces, nosotros muchas veces los juicios que emitimos no son de acuerdo a la palabra. Pero también nos vamos al otro extremo de la permisividad. Entonces, no voy a juzgar a nadie. No señalaré a nadie así yo vea el pecado. No, eso tampoco. Ese balance es el que Dios quiere que tengamos. Y es ese balance que nos permite hacer entender a alguna persona, algún hermano, alguna persona de nuestro lado y de nuestra propia familia cuando se está equivocando. Es como un padre que dice que por no juzgar a su hijo le permite que consuma, que se hunde en el alcohol, en el vicio, en la pornografía, en la promiscuidad sexual, en la vagancia. Y él dice, no juzgaré a mi hijo. Eso no es amor. No juzgo a mi hijo y por eso, porque lo amo, no lo juzgo. No, al contrario. Deberías juzgarlo y hacerle caer en cuenta de sus errores. No con un juicio de destrucción, no con un juicio de condenación, sino con un juicio de edificación. Por eso el Señor dice que si alguien, y lo dice el mismo Dios, lo dice el mismo Jesús, que si alguien peca contra ti, tienes que juzgar. Si alguien lleva años debiéndote un dinero, si alguien lleva años ofendiendo, si alguien lleva años en adulterio y tú eres testigo de ese adulterio, tú tienes que hablarlo. Y dice la palabra en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado un hermano. Ahí está en ese versículo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti o peca, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Listo? Perfecto. Muchos de los problemas se arreglan así y ojalá lo hiciéramos. Pero el Señor no dice, no, cállate. No lo juzgues. No le vayas a decir nada. No, ve. Mas si no te oyere, sigue diciendo, toma aún contigo a 1 o 2 para que con boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, ya no solo lo juzgues personalmente, sino que si esa persona no acepta, júzgalo delante de otros. Y por último, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es eso? Un juicio. ¿Y quién está autorizando ese juicio? Jesús. ¿A Pablo le tocó juzgar? Claro. A Himeneo, a Fileto, a Alejandro el Calderero, a muchos les tocó decirles, le dijo a Timoteo, ni con ellos te trates. No hables con ellos. Se han ido al mundo. Han traicionado los principios de Dios. Alguno de ellos Pablo dijo, y he pedido que su cuerpo sea entregado a Satanás para salvación de su alma. ¡Wow! Durísimo. Entonces, aquí llegamos a un terreno donde la gente, y sobre todo cuando tiene cierta posición, dice, a mí, que nadie me juzgue. Y hoy vemos a hombres de Dios en eminencia, a hombres de Dios, entre comillas, hombres de Dios,
o dicen ser de Dios, que adulteran, que fornican, que roban, que hacen tranzas, que cosen y toman cosas que no son de ellos, rompen los principios bíblicos, se divorcian, vuelven y se casan y hacen una cantidad de cosas. Y cualquiera que levanta la voz, no juzguéis para que no seas juzgado. Pues la Biblia me muestra casos, como el caso de David y Natán. ¿Quién era David? El rey de Israel. ¿Cuál hubiera sido la lógica? David pecó, Betsabé, Urías, homicidio, adulterio. Era el rey de Israel. ¿Qué hombre podría juzgar al rey de Israel? Ninguno, a un hombre conforme al corazón de Dios. Ninguno. ¿Y cuál hubiera sido? El Señor en medio del templo descendió en una nube y le dijo a David, David, eres un pecador. ¿Sí lo hizo así? No, escogió a un hombre humilde, normal, a un siervo de Dios para emitir juicio contra David. Y fue Natán. Y fue Natán. Y usó una manera bastante particular, una manera bastante, llamemos, parabólica y teatral, y le dijo, y le habló de la oveja, y le habló de aquella corderita que tenía ese hombre y que la había cuidado desde pequeña, y que la tenía como una hija, y que el rico fue y le quitó. Y en ese momento que salió del corazón de David, el juicio y la vara de medir, como vamos a ver más adelante. Entonces él midió de acuerdo a su vara, porque nosotros tenemos una vara para los demás y una vara para nosotros. Y entonces de acuerdo a la vara de David para los demás, ese hombre merecía la muerte y merecía resarcir el daño terrible que había hecho. ¿Cierto? Y cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú, les hago una pregunta. ¿Cómo hubiera reaccionado un rey de hoy? Un apóstol de hoy, un profeta de hoy, un ungido de hoy, porque David era un ungido. No te metáis con el ungido, no lo toquéis. Sí, contestó así David. Humildemente agachó la cabeza y aceptó, porque era un verdadero siervo de Dios. Pero ahora, con pruebas evidentes y con cosas evidentes, no con mentiras, no con calumnias, no con blasfemias, se le quiere hacer caer en el error a alguien que le sirve a Dios o que dice servirle a Dios o que aparente caminamente con Dios, y sí, como todo ser humano puede caer, pero también es necesario que seamos redarguidos, y el Espíritu Santo hay veces usa a otras personas para redarguirnos de pecado, justicia y juicio y de una vez raza. No juzguéis. No te metáis con el ungido. Y si quieres vemos otro caso, bíblico también. El caso de Pedro y Pablo. Pedro, no podemos decirnos, Pedro era de la élite. Pedro era del grupo hiper mega, wow, de los discípulos. ¿Cuántos pudieron decir, yo pertenecía a los 3 escogidos de Dios, de Jesús? Donde Jesús iba, yo era el primero y estaba ahí con los 3 seleccionados por Dios. ¿Quién estuvo en la transfiguración? ¿Quién caminó sobre las aguas? ¿Quién estuvo presente con el Señor todos los días? ¿A quién le sanaron la suegra? Pedro. Pablo. Para muchos, un aparecido. Para muchos no cumplía los principios de ser apóstol. No caminó con Cristo y según algunos no vio a Cristo resucitado. Pero Pablo tenía la convicción de que fue el llamado directamente por Cristo. Para muchos, Pablo, fariseo, perseguidor de la iglesia,
cruel en misericordia hombre que hoy dice ser siervo de Jesús. Delante de la iglesia, delante de Jerusalén, delante de la iglesia primitiva que iban haciendo, Pedro tenía un estatus superior al de Pablo. Pero Pedro se equivocó. Y Pedro quiso, como muchos, judaizar a los gentiles y hacerlos judíos cuando no lo eran. Como muchos hoy quieren hacer judíos a los que no lo son simplemente para cumplir un requisito. Un requisito ni siquiera bíblico, sino un requisito humano para tener una comunidad homogénea. No la diversidad ni la manifestación de la multiforme gracia de Dios. No. Homogéneos, todos me visten igual, todos me comen igual, todos me hablan igual, todos tienen el mismo idioma. No sé entonces el Señor para qué perdió tanto el tiempo creando tantos idiomas, tantos géneros, tantas maneras, tantos colores, tantas personas especiales. No, todos tienen que ser iguales, comer igual, aprender igual. Eso, religiosamente tenemos que ser así. La adoración tiene que ser así. Entonces, ¿qué pasó con este caso? Pablo habló del apóstol. Y no lo hizo personalmente, lo hizo públicamente. Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué me obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cómo reaccionó Pedro? ¿Usted quién es? Para venirme a juzgar. Aparecido. ¿Desde cuándo se toma usted el derecho? Y más hacerlo públicamente. Yo caminé con Cristo. Yo estuve... No. ¿Sabe qué mostró ahí? Que Pedro era un verdadero siervo y hombre de Dios. Reconoció su error y guardó silencio. Y si nosotros miramos la actitud de Pedro, en 2 de Pedro 3:13, esa no la tengo ahí, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Güey, espere. Pedro, usted está hablando de ese que lo exhortó públicamente y usted le dice, amado hermano Pablo. Sí. Qué hermoso cuando alguien sustentado en la palabra de Dios puede hablarme de la palabra de Dios y hacerme caer en cuenta de mis errores, hacerme caer en cuenta y yo lo acepto. Dios está probando el corazón del siervo. Dios está probando el corazón del siervo. Por eso, ¿qué es lo que prohíbe Dios? Dios prohíbe un juicio superficial, un juicio hipócrita, un juicio implacable y un juicio falso, que es lo que tenemos aquí. Ese cuadro nos muestra cuáles son los tipos de juicio que Dios prohíbe. ¿Cuál es ese juicio superficial? Ese está en el versículo que ya vimos de Juan, que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hay veces juzgamos solo por lo que vemos, solo por lo que nos impacta en los ojos, entonces juzgamos. Dice Proverbios 18:13, precipitarse a juzgar antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Es necio y vergonzoso. Miren, ¿quién ve un ejemplo del caso que le pasó a María Magdalena?
María Magdalena llegó al sepulcro. Eso está en Juan 21 y 12. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue en la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué hizo María Magdalena? De una vez emitió un juicio superficial, un juicio sin los argumentos necesarios. Ella ni siquiera entró al sepulcro. Desde afuera vio que la piedra había sido removida y salió. ¡Fu! Y de una vez se fueron de los discípulos y les dijo, se robaron el cuerpo del Señor. No solo estos miserables, esto lo agrego, no solo se atrevieron a matarlo, sino que ahora abusaron y llegaron a irrespetar su cadáver y lo sacaron del sepulcro y se lo llevaron. ¿Fue eso lo que sucedió? Pero si ve que nosotros a veces emitimos juicios así, a priori, eso como yo pienso, como yo creo. Y eso es lo que el Señor no quiere. No juzguéis de esa manera, para que después no seáis juzgados de la misma manera. No juzguéis así. Ahora, segundo, no juzguéis de manera hipócrita. Tú no puedes juzgar a alguien si tú mismo estás haciendo cosas iguales o peores en ese mismo sentido. Tú no puedes juzgar a alguien de irresponsable si tú no respondes por tu familia. Tú no puedes juzgar a alguien de deshonesto y de alguien que es corrupto si tú te robas el tiempo de tu empresa. Tú no puedes juzgar a alguien de adúltero y fornicario si miras pornografía o miras de manera morbosa y sucia a otra persona. No. Por eso Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Lo mismo. Tú no puedes estar levantando tu voz y diciéndole mentiroso a otro. Si tú no tienes el carácter de defender los principios cristianos ni los fundamentos cristianos. Tú no puedes decirle a otro que su doctrina está equivocada cuando tu doctrina lo único que busca es desviar la doctrina de otros. Cuando tú no te paras frente a un mundo en oscuridad y hablas de la luz de Cristo, sino que llevas tu luz donde ya hay luz para querer desviar a otros del camino. No vengas a hablar de las cosas que es, por eso esa es un, perdón, eso es un juicio hipócrita. Otra cosa, tú no puedes juzgar sin misericordia. Tú no puedes tener un juicio implacable, cruel. No. Dios prohíbe los juicios implacables y crueles. Mire, siempre que vayas a emitir algo y que vayas a hablar algo, o siempre que pienses que hay alguien que se está equivocando, debe haber una gran esperanza en tu corazón de que esa persona sea inocente. No, tú no te debes deleitar en que sea culpable. Yo sabía, yo sí era que lo quería ver. No, al contrario, no, que yo esté equivocado, que sea mentira, que no sea verdad, que ojalá esa persona no la esté embarrando, que haya sido una mala interpretación, que solo haya sido un error momentáneo. Ese sea mi mayor deseo. No el deseo de que le vaya mal, no el deseo que se haya equivocado. Por eso Proverbios 3 dice que no se debe apartar de nosotros ese equilibrio que debe haber entre la misericordia y la verdad. Por eso dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbeles en la tabla de tu corazón. Dice más adelante, no tengo escrito, pero hallarás buen concepto delante de Dios y de los hombres. No, es que vengo con la verdad. ¿Sin misericordia?
No, eso no es santo. Eso no está bien delante de Dios. Ay, es que vengo lleno de misericordia, pero ocultando la verdad también está mal. Cristo caminó en misericordia y en verdad. Y Él es nuestro modelo. Y Él es nuestro modelo. Por eso hoy quiero cerrar esta porción para que la próxima semana podamos entender de qué trata eso de la paja y la viga. ¿De qué trata eso de que nuestra vida se dedique a ser hipócritas, midiendo de acuerdo a un sistema métrico decimal, podría ser, no, métrico espiritual, que yo mismo inventé, donde yo decido cuáles son los centímetros, los decímetros, qué injerencia van a tener, y que siempre esté recordando que aquí, dentro de mí, cargo dos diferentes tablas de mi vida. Por eso, amada iglesia, en un tema tan difícil como el de hoy, en un tema tan vigente como el de hoy, porque cuando tú abres el periódico, prendes el televisor, entras a la red de la Unión, encuentras juicios tras juicios, tras juicios, tras juicios. Solo hay un juicio verdadero, y es el juicio de nuestro Señor Todopoderoso. El juicio basado en la única verdad existente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el único que nos puede guiar a toda esa verdad es el Espíritu Santo. ¿Y esa verdad dónde está? En su palabra. Tu palabra dice que Él nos guiará a la verdad y la palabra es verdad. Por eso debe ser como los debería. Todo lo que te digan, por muy bonito que parezca, por muy hermoso, por muy espiritual, por muy ceremonioso, por muy ajustado como lo hacía Pedro, aunque parezca muy agradable, puedes no ser de Dios. Camina según la verdad y que tus juicios sean basados según la verdad, porque el juzgar bien es discernir de acuerdo al Espíritu Santo. Discernir es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, y el único que determina que está bien y que está mal es el único creador de la bondad, la perfección y el juicio correcto, que es nuestro Dios. Amada iglesia, hoy es un día hermoso, porque hoy es un día donde tu vida y mi vida adquieren un reto especial, y es caminar según los principios, decretos y estatutos establecidos por Cristo nuestro Señor, en el que se cumplió toda la ley, y que a partir de Él la gracia infinita y la misericordia infinita del cielo fueron derramadas sobre su iglesia. Y que hoy caminamos por gracia, hoy caminamos por fe, somos salvos por gracia, somos salvos no por lo que hagas o dejes de hacer, sino por lo que creas y en lo que camines de hoy en adelante. Porque yo camino en Cristo, vivo en Cristo y mi vida es Cristo. Y en Cristo encuentro la verdadera justicia. En Cristo encuentro la verdadera realidad y la verdadera medida para seguir en adelante y para que se cumpla mi palabra. No juzguéis de acuerdo a los principios del mundo. No juzguéis de acuerdo a los parámetros de la religión, ni de la falsedad, ni de la superficialidad, ni de la hipocresía. No juzguéis. Pero sí debes caminar de acuerdo a los principios de Dios, mostrando la verdad de Dios y resplandeciendo como la luz de Cristo en un mundo de tinieblas, de mentira, de confusión y de caos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu preciosa palabra. Y hoy te pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, porque aquellos que quieren saber la verdad, quieren tomar decisiones
reales, claras y verdaderas. Y hoy la decisión única, clara y verdadera que debes tomar es entregar tu vida a Cristo. Reconocer que en Él tú encontrarás la respuesta. Que no hay otro camino, que no hay otra respuesta, que no hay otra luz, que no hay otra alternativa. Él es. Por eso, hermano, hermana, o amigo, amiga, tú que no has entregado tu vida a Cristo, hazlo hoy sinceramente. Camina según los parámetros de Dios, los principios de Dios, la bendición de Dios, la dirección del Espíritu Santo. No caminas según ya los criterios, conceptos y determinaciones del hombre. Camina según los fundamentos, principios que Cristo ha establecido en su palabra. Porque Él es el Señor y Él es el juez sobre el cual al final tendrás que dar cuentas de lo que hiciste o dejaste de hacer. Pero a la vez de ser juez, Él será nuestro abogado, nuestro defensor y salvador. Y hoy te pido que entregues tu vida a Cristo y que le digas: Señor, hoy te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Y no quiero apartarme ni a derecha ni a izquierda del propósito que tú tienes para mí. Quiero conocer tu palabra, quiero amar tu palabra, quiero que tu Espíritu Santo me ayude a discernir esa palabra y que se convierta en realidad en mi vida y que camine según el juicio justo de Dios. Gracias te doy, Dios, por todo lo que has hecho, por la manera en que nos has bendecido y nos has guiado hasta el día de hoy y nos has sustentado y nos has sostenido, Señor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos, Señor. Hoy también te pido por la comunidad cristiana de oración del renuevo, Señor, por cada uno de sus miembros, por aquellos que están pasando por pruebas, por retos, por dificultades, Dios, para que tú nos levantes, Señor, y para que tu fortaleza esté en nosotros, Señor. Ayúdanos también a tomar decisiones sabias, Señor, y a no emitir juicios ni abrir nuestra boca sin la dirección del Espíritu Santo. Que cuando tú nos digas que hay que hablar, hablaremos, y cuando nos digas que hay que callar, callaremos, Señor. Señor, y hoy te pido también para que tú bendigas a aquellos que quieren sembrar en este lugar, Dios. Aquel dador alegre, Dios, porque tu iglesia lo necesita y necesita de ese hombre, de esa mujer. Aunque la provisión viene de ti, tú usas instrumentos, Señor, de bendición. Yo te lo ruego y te lo suplico, Señor, para que esta obra continúe, para que tus estacas sean extendidas, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, y podemos volver al presencial, Señor, que también se haga, pero que sigamos también estando por estos medios. Los miércoles en nuestras clases de herramientas de revelación, nuestros devocionales diarios, nuestra oración diaria de 6 de la tarde, nuestra reunión de vástagos de viernes de 8 de la noche, Señor. Que sigamos adelante, Señor, y no nos rindamos, Señor, y seamos fortalecidos en ti, por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier necesidad, encima de cualquier prueba, porque tú prevaleces sobre todas las cosas, mi Señor. Gracias por este hermoso día, que sea un día dedicado a ti, Señor, que hoy nos reunamos como familias, hablemos de ti, comentemos de lo que tú nos hablas, nos demos amor hoy, que hoy sea el día del Señor en nuestra casa, el día en que haya esa unión especial, Señor, en que nada nos robe esa paz maravillosa que tú quieres establecer con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. También te doy por este país, por tu iglesia en el mundo entero, Señor, bendícela. Bendícela a cada siervo, a cada hombre de Dios que hoy se levanta, Señor, con el único propósito de glorificar tu nombre. Llénalos de tu unción, de ese espíritu superior y bendícelos, Señor, a donde quiera que tú los hayas establecido. Que hoy sea un día maravilloso y esta semana que iniciamos sea una semana llena de tu gloria, de tu provisión, de tu bendición y de esa unción especial que solo tú sabes colocar sobre tus hijos.
Bendiciones, iglesia, y que la gloria de Dios esté siempre con ustedes. Comunidad Cristiana de Oración El Renuevo, nos seguimos viendo esta semana. Una gran bendición para todos. Amén y amén.